Seminario de Vida en el Espíritu Virtual. Anuncio 6. Vida Nueva. Predicador: Carlos Conde Liscano. Renovación Carismática Católica de Barranquilla. Un saludo especial a todos los que están haciendo el Seminario de Vida Virtual. Mi nombre es Carlos Conde de la Renovación Carismática Católica Barranquilla, Colombia. Me corresponde a mí el anuncio número 6. Pero antes de comenzar, quiero que me acompañes para hacer una oración. Padre de bondad y misericordia, te queremos alabar y bendecir. Te queremos pedir, Padre bueno, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos regales la gracia, la unción y el poder de tu Santo Espíritu, para que nos des la capacidad de entender y comprender lo que tú nos quieres regalar a cada uno de nosotros. Todo eso te lo pedimos, Padre bueno, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo y por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén, amén y amén. Como les dije anteriormente, me corresponde a mí el anuncio número 6, Vida Nueva. Pero cada vez que voy a dar una enseñanza del Seminario de Vida en el Espíritu, me gusta hacer un repaso de lo que hemos visto anteriormente, porque el seminario es toda una concatenación de las diferentes enseñanzas. En la primera enseñanza nos hablaron del amor de Dios, la grandeza, la profundidad y lo inmenso que es el amor de Dios y el proyecto de amor que el Padre tiene para cada uno de nosotros. En la segunda enseñanza nos hablaron del pecado y sus consecuencias. Nos hablaron de que si bien es cierto Dios nos ama, nosotros con el pecado hemos hecho una barrera, hemos puesto un paraguas sobre nosotros que nos impide que el amor de Dios llegue a plenitud a nuestros corazones. En la tercera enseñanza nos hablaron de la persona de Jesucristo y el plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. La cuarta enseñanza nos hablaron de dos palabras que no se pueden separar, que son la fe y la conversión. La fe lleva a la conversión y la conversión hace crecer la fe. En la quinta enseñanza nos hablaron de la persona del Espíritu Santo, la misma que el evangelista Juan pone en palabras de Jesús cuando dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les mandaré el Paráclito, el defensor que estará siempre con ustedes. Y les recordará todo lo que ya yo les he enseñado. Esa persona es el Espíritu Santo y nos hablaron en el anuncio número 5. Hoy vamos a ver el anuncio número 6, que es vida nueva. Yo quisiera que esta enseñanza la dividiéramos en tres partes. La primera parte es: ¿qué debo hacer yo para tener una vida nueva? La segunda, ¿en qué consiste la vida nueva? Y la tercera, ¿cómo vivir esta vida nueva? Comencemos entonces con la primera parte de nuestra enseñanza. ¿Qué debo hacer para tener una vida nueva? Para esta primera parte yo quiero apoyarme en un texto bíblico que San Pablo hizo a los Efesios en el capítulo 4, versículo del 17 al 32. No lo vamos a leer porque es un texto un poquito largo, usted lo debe leer en su casa, pero yo quisiera resumir un poco lo que San Pablo nos habla ahí. San Pablo está haciéndole un reclamo, está un poco molesto San Pablo porque muchos de los de Éfeso que se habían convertido al cristianismo estaban haciendo las mismas cosas que hacían antes de haberse convertido, estaban comportándose como los paganos. Entonces San Pablo empieza a decirle que el que roba deje de robar, que el que miente deje de mentir, en lo que hacían cosas malas dejen de hacerlas, y dejen el hombre viejo y revístanse del hombre nuevo. Esas son las palabras que usa San Pablo: dejar el hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Pero las palabras de San Pablo parecen muy sencillas si nosotros empezamos a mirar nuestras vidas. Quizás en algunos, o no sé cuántos de los que estén haciendo el Seminario de Vida en el Espíritu, puede que hayan tenido un problema o estén viviendo algún problema de alguna adicción al alcohol, a la droga, quizás adicción al juego. Y quizás en el interior se pueden estar preguntando: bueno, pero eso resulta o parece muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Dejar las cosas viejas que tenemos tantos años de estar luchando con ellos no es una cosa que se hace de un momento a otro. Entonces parecería que las palabras que San Pablo nos está diciendo no tuvieran la fuerza como para que nosotros pudiéramos cambiar. Entonces yo quisiera que ese texto de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 17 al 32, tomáramos dos versículos, el versículo 23 y el versículo 24. Porque en esos dos versículos
San Pablo nos va a dar la clave para que yo pueda cambiar y tener una vida nueva. Entonces vamos a leerlo con cuidado, vamos a revisar esos dos versículos, porque ahí está la clave de cómo y qué debo hacer yo para tener una vida nueva. Efesios 4, 23, 24. La palabra de Dios dice así. Al renovar el espíritu de vuestra mente y al revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A renovar el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 23, 24. Note usted que en este texto bíblico de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 23, está hablando de renovar el espíritu de la mente, pero ese espíritu está con E minúscula, lo cual nos está diciendo que no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando del espíritu de nosotros. Y está hablando que debemos renovar el espíritu de la mente. ¿Y qué es la mente? En la mente es donde tienen el origen los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, el conocimiento, las tres potencias del alma que habla San Agustín, están ahí en la mente. Lo que nos está diciendo el texto es que yo tengo que cambiar mi manera de pensar y tengo que tener un deseo, una voluntad de cambio. Dos cosas debo hacer. Primero, cambiar mi manera de pensar y tener una voluntad de cambio. Serían las únicas dos cosas que yo debería hacer para poder cambiar y empezar a vivir una vida nueva. Bueno, pero usted me va a decir, y bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para cambiar todas esas cosas, esas adicciones que yo tengo y que me han venido acompañando durante toda mi vida? Solamente con cambiar mi manera de pensar y con el deseo van a cambiar. Bueno, entonces la segunda lectura que nos va a dar San Pablo nos va a decir cómo vamos a lograr empezar una vida nueva. El segundo texto que yo quisiera que usted revisara está tomado de Carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, el versículo 5. En esa carta, San Pablo nos está diciendo quién es el que hace el trabajo para que nosotros podamos tener una vida nueva. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios así. Él nos salvó no por obra de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Nótese usted que en este texto sí está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu aparece con E mayúscula y está hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo San Pablo en la carta a Tito? Que no es por las obras que hagamos nosotros, sino por el baño de luz que el Espíritu Santo hará en nosotros, que renovará y restaurará nuestro interior para que produzcan nuevas obras, las obras del Espíritu, que son las que van a hacer que nosotros empecemos a vivir una vida nueva. Entonces, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, cambiar nuestra manera de pensar y tener una voluntad de cambio. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, que lo tenemos desde el día del bautismo, Él va a empezar a renovar y restaurar nuestro interior. Y va a empezar a producir obras nuevas, frutos nuevos, que nos va a llevar a una vida nueva. Nosotros, cuando fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, pero lo recibimos en forma de una semilla. Nuestros padres y nuestros padrinos tenían la tarea de regar esa semilla, para que en la medida que fuera creciendo nuestra fe, el Espíritu Santo iba a ir creciendo y actuando en nosotros. En la medida en que nosotros nos vamos encontrando con Jesús, el Espíritu Santo va transformando nuestro interior y nos va dando dones, carismas, deseo de leer la palabra, deseo de orar. Eso lo da el Espíritu. En la medida que vamos creciendo en el encuentro con Jesús, va creciendo nuestra fe. Dijimos que el segundo punto que vamos a revisar para hablar de vida nueva es en qué consiste la vida nueva. Y para este segundo punto quiero apoyarme en un texto de un documento de la Iglesia, el documento de Aparecida. En el numeral 138 dice lo siguiente. Para configurarse verdaderamente con el Maestro es necesario asumir la centralidad del mandamiento del amor, que Él quiso llamar suyo y nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15, 12.
¿En qué consiste la vida nueva? La vida nueva consiste en que nosotros los discípulos de Jesús, los cristianos, tenemos que tener como el centro de nuestra vida el mandamiento nuevo que Jesús nos trajo. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo que Jesús nos trajo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese tiene que ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, el centro de todo cristiano. Porque si Jesús nos trajo ese mandamiento nuevo, Él nos lo dio a cada uno de nosotros y ese tiene que ser el centro de nuestra vida. No se concibe un cristiano que no esté poniendo como el centro de su vida el evangelio o el mandamiento nuevo que Jesús nos trajo. Así que todo cristiano, toda persona que decida seguir a Cristo y quiera comenzar una vida nueva, el centro de su vida tiene que ser el amor. Cuando nosotros como cristianos queremos empezar a desarrollar nuestra vida y hacemos nuestro proyecto de vida, tenemos que tener en cuenta siempre 3 etapas fundamentales de todo cristiano. La primera etapa es buscar encontrarnos con Él para verlo. Y cuando habla de verlo, no significa verlo con nuestros ojos de nuestro cuerpo, sino con los ojos del alma, los ojos del corazón. La primera etapa es encontrarse con Él para verlo. La segunda etapa es escucharlos para aprender. Y la tercera etapa es actuar como Él. Esos serían los 3 pasos fundamentales que yo como cristiano, como seguidor de Cristo, tengo que estar constantemente en esa búsqueda. Y en la medida que esté constantemente en esa búsqueda de encontrarlo, para escucharlo, para aprender, para actuar como Él, necesariamente el amor va a ser el centro de nuestra vida. San Pablo nos dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. O sea que ya el amor de Dios lo tenemos dentro de nosotros, ya lo recibimos por medio del Espíritu Santo, pero lo tenemos que volver el centro de nuestra vida para que el amor, siendo el centro de nuestra vida, lo podamos irradiar a todas las personas que están cerca de nosotros, nuestros prójimos, nuestros familiares, nuestros amigos, todos los que viven a nuestro alrededor o con los que nosotros tenemos contacto. El amor de Dios tiene que ser irradiado por nosotros. Y en esa medida estaremos comenzando una vida nueva. Y el tercer punto que dijimos que íbamos a desarrollar es cómo vivir esa vida nueva. Cuando fuimos bautizados, como lo dijimos anteriormente, nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en nosotros. Y dice 1 Corintios 3:16 que somos templo del Espíritu Santo. El bautismo entró por las orejas, por la nariz y por la boca del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y entró y se instaló dentro de nosotros. Y vive en el alma, en nuestro corazón, allá adentro. Nuestro corazón es un templo donde el Espíritu vive. Pero ese Espíritu que nosotros recibimos el día del bautismo tiene que cada día empezar a crecer en la medida que vaya siendo regado. Esa tarea la tenían nuestros padres y padrinos, pero en la medida que fuimos creciendo, pues esa tarea nos corresponde a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que uno crece en la fe en la medida que escucha la palabra, que lee y escucha la palabra. Y en la medida que nos vamos escuchando y leyendo la palabra y va creciendo nuestra fe, va creciendo ese espíritu en nosotros. Pero no nos podemos contentar con que tenemos el espíritu en nosotros, porque Efesios 5:18 San Pablo dice, llenaos del Espíritu Santo. ¿Qué está queriendo decir San Pablo con eso de llenaos en el Espíritu Santo? No está hablando de un verbo presente, está hablando de un verbo continuo, que debemos estar continuamente pidiendo la llenura del Espíritu Santo. O sea que yo no me puedo contentar con que lo recibí el día del bautismo. Yo tengo que estar en una continua rogativa de pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué tengo que estar viendo a cada rato la llenura del Espíritu Santo? Bueno, porque cada vez que yo hago cosas, a veces no tan buenas o regulares, estoy como desocupando parcialmente la llenura interna del Espíritu Santo. Y como que el vaso se me va bajando el nivel y yo tengo que estar rogando y pidiendo nuevamente ser lleno del Espíritu Santo. Pero todavía hay más. No me puedo contentar con que el Espíritu Santo, con que yo esté lleno del Espíritu Santo. Tengo que ir un poco más allá. Y entonces quiero que revisemos
lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 22. Perdón, Hechos 17, capítulo 17, versículo 28. Está San Pablo hablando a los de Atenas y San Pablo dice lo siguiente. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué está queriendo decir San Pablo? Que nosotros no podemos creer o pensar que con que estemos llenos del Espíritu Santo, ya hasta ahí llegamos. El Espíritu Santo es mucho más que la llenura nuestra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como si fuera un gran océano y nosotros somos una gotica de agua, que tenemos agua por dentro, pero que estamos sumergidos en la inmensidad del océano. O sea que nosotros no podemos contentar con estar llenos, sino que tenemos que aspirar a ser sumergidos en el océano de su presencia. Tenemos que sentirnos o experimentar, ser permeables dentro de esa inmensidad de su presencia. El predicador del Papa, Reinero Cantalamessa, en su libro Ven Espíritu Creador, dice las siguientes palabras que nos ayudan a poder entender este concepto. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo es un espacio espiritual, una especie de ambiente vital donde se produce el contacto con Dios y con Cristo. Y él toma el texto primera de Juan 4:13. El Espíritu Santo es un espacio espiritual, un espacio de ambiente vital donde se produce el contacto con Dios y con Cristo. ¿Qué nos está diciendo Reinero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia? Él está diciendo en su libro que el Espíritu Santo es más que una persona, es un espacio necesario para que tú y yo podamos tener un encuentro personal con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Ese espacio vital para que seamos llenos, seamos apretados, seamos permeables de su presencia. Yo tengo que cada día no solamente rogar para ser lleno, sino para ser sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando esté en ese ambiente vital del Espíritu, es que me voy a poder encontrar de una manera especial con Jesús y con mi Padre Celestial. Así que la importancia de vivir en el Espíritu para poder tener una vida nueva. Quisiera poder hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos estado viendo. En la primera parte hablamos del texto bíblico de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, del versículo 17 al 32. Y veíamos todo el reclamo que Pablo le hacía a aquellas personas de Éfeso que se habían convertido al cristianismo, pero que tenían las costumbres de los paganos. Y Pablo empezó a reclamarles. Pero descubrimos en el versículo 23 y 24 que para que haya un cambio fundamental en nuestra vida, solo tenemos que hacer dos cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar y tener una voluntad de cambio. Y en el segundo texto, que es tomado de la carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, ahí nos enseña Pablo que el que hace la obra es el Espíritu Santo, regenerando nuestro interior y transformando, renovando todo de adentro y haciendo las obras nuevas que nos van a llevar a vivir una vida nueva. Es el Espíritu Santo, cuando lo dejamos actuar, el que va a cambiar todos esos vicios que teníamos y va a empezar a producir obras nuevas. Si nosotros intentamos hacerlo por nuestra propia voluntad, nunca lo vamos a conseguir. Siempre vamos a fracasar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra manera de pensar y la voluntad de cambio. Y el Espíritu Santo va a transformar nuestro interior y va a hacer las obras nuevas para que cambie nuestra vida y empecemos a vivir una vida nueva. Y por último hablamos de la importancia del Espíritu Santo, que no me puedo conformar con que lo recibí el día del bautismo, que tengo que estar rogando, Romanos 5:18. Perdón, Efesios 5:18, tengo que estar rogando continuamente la llenura del Espíritu Santo. Pero que tampoco me puedo contentar con estar lleno, sino que tengo que ir más allá. Porque en Hechos, ya lo dijimos, en Hechos 17:28, Pablo, hablando de los atenienses, habla de que en él nos movemos, vivimos y existimos.
Me está hablando de un espacio vital que es el Espíritu Santo. La importancia de poder estar sumergido en la presencia de Él para poder vivir la experiencia profunda de encuentro con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estos pequeños textos bíblicos y este pequeño discernimiento o pequeña enseñanza que hemos hecho en estos minutos, espero que te sirvan para el nuevo camino que tienes que comenzar para empezar a vivir una vida nueva en el Espíritu. Yo quisiera terminar estos minutos que me corresponden orando, y quisiera que ahí donde estás tú también pudieras acompañarme en la oración. Padre de bondad y misericordia, queremos alabarte y bendecirte. Queremos glorificarte y darte gracias porque eres un Dios bueno, un Dios santo y un Dios misericordioso. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos reunidos ahora en oración. Tú conoces la necesidad que hay en cada corazón. Tú conoces las dificultades, también los proyectos. Tú conoces todo. Somos obra de tus manos. Queremos pedirte a esta hora y en este momento que derrames la abundancia, la plenitud y la doble unción de tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que desde ahora, desde este mismo momento, tu Espíritu Santo empiece a actuar con poder y gracia en cada uno de los corazones de los que estamos aquí reunidos a través de este seminario de vida virtual. Y para que empieces a tocar, a transformar y a cambiar corazón. Y empieces a liberar toda atadura que haya en nuestros corazones y en nuestra vida que no nos deja actuar. Y para que desde ahora mismo, Señor, tú empieces a mostrar tu poder y gracia en cada uno de nuestros corazones. Para que a partir de este momento podamos experimentar y ver la acción tuya, regeneradora, transformadora y renovadora en nuestra vida y en nuestro corazón. Para que desde hoy, mañana, en estos días, se muestre tu poder y gracia en las cosas nuevas que vamos a empezar a hacer por solo haber hecho dos cosas: cambiar nuestra manera de pensar y la voluntad de cambio. Y tú, a través de tu Espíritu Santo, vas a transformar, cambiar nuestras vidas y nuestros corazones. Amén, amén. Pedimos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, por cada uno de los participantes de este seminario de vida en el Espíritu, para que la Madre buena los cobije, los abrace con su manto, y para que nuestro amado Jesús esté siempre en sus corazones. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo se derrame abundantemente todos los días de su vida. Amén.